Buenas noches, queridos oyentes de TPC Radio Libertaria, La Voz de América. Quien les habla, María Inés Valle, les da la bienvenida a su programa de todos los martes destinados a morir. Acompañada también del coronel Armando Granados. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias María Inés. Saludos siempre a todo el panel que nos acompaña, a la dirección de TPC Radio Libertaria, La Voz de América. Aquí estamos con todos los poderes para quitarle la venda a todos estos criminales, bueno, hay muchos epítetos que decir. Muy bien, muchas gracias a don Paulo por acompañarnos. Gracias. Así es, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Los invitamos, ya voy a presentar al invitado de hoy, los invitamos a seguirnos y a escucharnos por www.tpcradiolibertaria.com/en vivo, por www.twitter.com/radiotpc y por www.facebook.com/tpclibertaria. El tema de hoy, víctimas asesinadas por el terrorismo en Argentina. Un tema súper fuerte, sobre todo para el invitado que tenemos esta noche. Voy a presentar a nuestros panelistas. Nos acompaña esta noche abogada, médica especialista en medicina legal, arquitecta desde Argentina, Josefina Margaroli. Josefina, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Buenas noches a todos los panelistas, en especial a Paulo, que hoy se agrega, y a todos los oyentes. Gracias por estar. También nos acompaña abogado, escribano y psicólogo Sergio Maculán. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien por aquí. Bueno, un saludo al equipo y a la visita de hoy, que un gusto conocerlo, y bueno, y a todos los oyentes. Gracias también por estar esta noche. Desde El Salvador nos acompaña el licenciado Fernán Camilo Álvarez. Muy buenas noches a todos y bienvenido a esta noche a Paulo. Paulo parece que está con un problema de audio. Ok, sí. Lo esperamos, que vuelva a entrar, sí. Perfecto. Y les agradezco la invitación para esta noche. Disculpe Gracias por haberlo interrumpido, que él me estaba hablando. Gracias por estar con nosotros, licenciado. También nos acompaña abogado chileno, uno de los directores de TPC Radio Libertaria también, con su equipo lleva causa de derechos humanos de marinos, el señor Jorge Droguet. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches a los miembros del panel y a nuestros radioescuchas. Un tremendo abrazo y sigamos luchando por construir la verdad. Así es. Bueno, el invitado de hoy, a quien le agradecemos la presencia esta noche, el tiempo y todo para relatarnos una historia que no es grata para nada, para la familia, ni para Argentina, ni para nadie que la escuche, obviamente. Hermano del primer civil asesinado en la Argentina. Bienvenido, Paulo Cabrera Rojo. Gracias por estar esta noche. Y bueno, acá estamos atentos todos a escucharlo. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y con mucho respeto hago una pequeña aclaración. No son delincuentes, son asesinos. Que hoy dijo el coronel ahí, discúlpeme que le haga esa pequeña corrección, porque tenemos que dejar bien claras las palabras para que la gente conozca la verdadera historia de lo que pasó, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, ¿no? Así es. Y Jimmy, lamentablemente con sus 3 años, es la protagonista de la primera víctima asesinada en Argentina, y no en los 70, como dicen, sino en 1960, el 12 de marzo de 1960. Bueno, ahí pueden ver la casa donde vivíamos. Yo nací posterior, somos 9 hermanos, hoy quedamos vivos 7. Y esa casa, bueno, ahí donde vivía papá y mamá, que le hicieron ellos, esa madrugada a las 3 de la mañana, irrumpieron rompiendo la puerta de entrada y tiraron 5 kilos de trotil al medio de la casa para demolición. Porque si le hubieran puesto en el frente, barrían el frente de la casa y hubiera habido algún herido, pero no hubiera sido demolición. Creo que yo les mandé la foto de cómo quedó la casa después. El pomo de la puerta de bronce estaba a 5 cuadras. Había restos de escombros a 150 metros a la redonda.
Ahí ven la casa, lo que quedó, nada. Jimmy dormía de la mano de papá en la cuna, al lado de la ventana, y sacaba la mano por el barrotito y dormía de la mano de papá. Y del otro lado estaba María Celina, mi hermana, de 6 meses, que como la mamá la amamantaba, dormía al lado de ella. Y esa noche estaba también 2 hermanos míos, de 6 y 5 años, Jerónimo y Mario, y David y Loli, le decimos Loli, pero es Elmira, le decimos Loli, los más grandes justo estaban los de mis abuelos. Cuando papá escuchó el estruendo que rompe la puerta, salta de la cama y ve 2 personas corriendo hacia el auto y ahí explotó todo, no le dio tiempo a nada. Papá se salvó al pararse, porque la viga que cayó y mató a Jimmy, le hubiera caído a él arriba, porque dormían juntos, prácticamente al lado. Y cuando se demolió todo, bueno, llegaron los bomberos, todo, mamá reaccionó, se levantó y mamá estaba, bueno, con toda la ropa, el pijama roto, y los bomberos empiezan a revolver todo esto, desastre, y le dan a Jimmy en brazos, y Jimmy ya estaba muerta. Y quisieron, bueno, también sacar la mamá del lugar ahí, no quiso, porque ella decía que sabía dónde estaban todos, y le fue indicando, de hecho, a los bomberos para que los pudieran rescatar a todos que estaban ahí abajo. María Celina, que era la que de 6 meses, con la explosión el Moisés se da vuelta y ella rodó bajo una mesita de luz y solo tuvo un corte de 1 centímetro en un codo. El único mueble de eso que ven ahí, el único mueble fue la mesita de luz. Ella la tiene en su casa. Le salvó la vida la mesita de luz. A Mario Jerónimo lo salvó a Mario la cama, que quedó hecho un sándwich, eran unas cuchetas, esas de 2 pisos. En cambio, Jerónimo sufrió toda, se lastimó toda la cara y le costó, la verdad, que el colegio y todo, siempre la pasó muy mal porque lo cargaban, le tuvieron que reconstruir la mitad del rostro. Pero eso no es lo peor de lo que pasa. Porque uno dice, bueno, está bien, pasó ese día, murió alguien en un accidente, un familiar, y lo llevas en el recuerdo, en las alegrías, recordás los momentos lindos de la vida con ellos, pero el terrorismo no te deja ahí con solo este atentado, te persigue de por vida, que es lo que nos pasó a nosotros hasta la fecha, hasta el día de hoy. Ese es el terrorismo, esa es la subversión asesina. Nos siguieron persiguiendo, nos tuvimos que ir a Europa, y no contesto con eso, como el tema es que papá sabía todos estos movimientos desde el año 50 que venía el terrorismo preparándose. Por eso no es que en los 70 se prendió la luz y apareció el terrorismo. Así una generación espontánea de jóvenes idealistas, inocentes, carmelitas descalzas que salieron a defender algo. No, estos se vieron preparando. De hecho, el explosivo que voló casa vino de Cuba a Uruguay y entró por Uruguay a Argentina. O sea, no es que acá surgió algo espontáneo. Lo peor de todo esto que es toda una cadena de desastres, porque agarraron a varios de ellos, estuvieron presos, y en el gobierno democrático de Ilia les dieron indulto. Bueno, uno dice, bueno, estuvo preso, vuelve al buen camino, se va a portar bien. No, ellos volvieron a las andadas, los volvieron a agarrar en situaciones de terrorismo, y en el gobierno de Cámpora en el 73 les volvieron a dar el indulto. Entonces una tomada de pelo de la justicia hacia las víctimas, y encima a nosotros no nos reconocieron nada, ni siquiera una palmada. Bueno, gracias por los servicios prestados, gracias porque diste la vida de un familiar por la patria, nada, cero. Al contrario, te esconde bajo la alfombra. 65 años llevamos escondidos bajo la alfombra. Y recién ahora estamos pudiendo llegar, en el caso de ustedes que nos dan esta nota, a que la gente se entere de esta historia, y mucha gente que se entere dice, pero esto no teníamos ni idea. Bueno, esto pasaba en Argentina y no en los 70, esto pasó en el 1960. Pero no se quedan ahí ellos, porque en el 73 vuelven a perseguirnos. De hecho, nos pusieron 5 atentados, 2 con bombas verdaderas, 3 falsas.
para ubicarlo a papá, que papá se tuvo que volver a ir y lo volvimos, se fue en el 73 y volvió en el 77 de vuelta, lo volvimos a ver. Y yo, chico, me acuerdo que teníamos cada uno su bolso en un pasillo de casa y a la alerta teníamos que salir a distintos lugares a escondernos. Un invierno, en las vacaciones de invierno de estudio de acá de Argentina, una vuelta, bueno, vino un atentado así y tuvimos que salir y volvimos recién a la primavera del año siguiente, volvimos. De hecho, bueno, casi perdemos los colegios y todo. Y eso la gente ni se enteró. Por eso la familia no solo está bien, tenés un accidente, algo y bueno, pues llevas la pena. Esto te siguen y te siguen y te siguen y encima lo peor de todo esto, la justicia, los gobiernos te esconden y como si fueses vos el que hiciste algo malo y vos no hiciste nada malo. Mirale la cara a esa chiquita, decime a ver qué malo hizo esa chiquita, para esconderla bajo la cama y por lo menos darle una palmada a su madre, que mamá no se dormía hasta después de las 3 de la mañana, después de esa época. Nunca más se durmió, hasta después de las 3 de la mañana, que fue el horario de la bomba. No sé, hay tantas cosas para contar, no sé si por ahí quieren hacer una pregunta particular, yo les sigo relatando, si no, pregunten algo puntual que quieran saber. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, al escuchar a Paulo y a ver esa mirada de un niño de 3 años inocente, cuesta hablar un poco, pero terroristas, asesinos, son amnistiados, premiados y siguen impunes. Pero siguen persiguiendo militares. ¿Y el terrorismo cuándo lo vamos a perseguir? ¿Cuándo vamos a hacer algo por eso? Por los terroristas. 5 kilos de trotil, 5 kilos para una casa donde habían pequeños, donde no era solamente un militar el que estaba toda su familia. Pero a los terroristas no les importa. Eso es lo que menos les importa. No sé si alguien tiene algo que... Adelante, coronel, o Jorge, no sé. Bien, yo tenía algo. Gracias, Pablo, por la declaración, por la experiencia dolorosa que tuviste, por el valor. Siempre supongo que has hecho hasta lo imposible para que estos hechos se conozcan, aún con el dolor, y que no queden en el olvido, porque las víctimas como Jimmy son miles, y me atrevo a decir que se multiplica por 10 esa cantidad con las familias, porque las familias van a cargar este dolor, este resentimiento, la decepción sobre el sistema judicial, la indignación, y más que todo que el sistema judicial son los políticos que en su momento estuvieron y que pudieron haber hecho algo y nunca lo hicieron porque, como dicen los malnacidos esto, es que no es correctamente político o no les conviene porque les afecta su caudal político por aspectos de votos. Y este ha sido un tema recurrente desde que existió el primer atentado, las primeras víctimas, tal como lo relata Paulo. No sé si en América Latina el caso de Jimmy será el primero, pero por lo menos sí está establecido que fue el primero en Argentina. Y en El Salvador, allá por la década de los 60, exactamente, comenzaron como pequeños robos, pequeños secuestros o ciertas desapariciones. Lógicamente no estaba, todavía la gente estaba pensando en pajaritos, así como nosotros decimos, pajaritos preñados, creyendo que no venía esa nube negra. Y después se fue haciendo más evidente, masivo, más territorial. Se comenzaron a salir las primeras familias, supongo que lo mismo sucedió en cualquiera de los países latinoamericanos donde estuvieron estos asesinos, y después se hizo descarado, abierto y confrontativo.
Y aún así, las autoridades no reaccionaban. Y el último que protegían era a las familias de los militares. No sé por qué, pero es algo recurrente en todos nuestros ejércitos. Nosotros protegíamos a medio mundo. No sé cuántos guardias de seguridad tenían los políticos, pero no era lo mismo, digamos, con los mandos medios. Mandos medios y ya no se diga pues la tropa. Porque hay un capítulo que sería interesante tocarlo. La cantidad de militares que fueron secuestrados en sus casas, y era más fácil después decir que se habían desertado o habían abandonado su servicio militar que hacer una investigación y determinar que fueron secuestrados en sus casas o desaparecidos en el camino hacia sus hogares o de sus hogares a sus unidades militares, y como no encontraron el cadáver, los daban por desaparecidos o por abandono de servicios de sus unidades militares. ¿Quiénes saben la realidad y quiénes ponían sus denuncias? Las familias, como siempre. Y bien lo tocó Paulo. Nunca pasaron, yo creo, del primer escritorio, porque no era correctamente político ni le llevaba ninguna ventaja a los políticos de su momento. Pero después todos pedían la protección de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos policiales. Por favor, Jorge, no sé si tienes algo, porque me gustaría tocar en esta parte en la cuestión psicológica. Sí. Voy a agregar algo. Primero, un caso como este parte el alma como ser humano. Pero hay que ver esto dentro de otro contexto, el contexto de la guerra que libraron los terroristas en Latinoamérica. El primer asesinado por los terroristas en El Salvador fue un guardia de seguridad adulto mayor y fue por robarle su revólver en el centro de San Salvador. Ese fue el primero. No me acuerdo bien el año, pero fue en los años 60. Y me recuerda este caso, este doloroso caso que acaba de narrar Paulo, algo que dijo Salvador Sánchez Serén y otros terroristas salvadoreños haciendo una evaluación del conflicto armado en Cuba, entrevistado por la chilena Marta Harnecker, refiriéndose a los fallecidos y el daño a la población. Y estos decían que todos estos actos era para mandar un mensaje de sensibilización de la existencia de un conflicto armado. O sea, yo me pregunto, ¿cómo queremos mandar un mensaje político hacia personas inocentes? ¿Cómo podemos concebir la sensibilización que se supone que abre hacia buenos sentimientos el asesinato? En el caso salvadoreño, fueron muchas personas que fallecieron bajo bombas, muchas, y otros que fueron asesinados solo por el hecho de ser funcionarios públicos, y no funcionarios públicos de alto rango. Estamos hablando de alcaldes y miembros de un consejo por pertenecer en ese momento a un partido político y haber sido electos en elecciones. Como tales, eran sacados y asesinados parejo para la sensibilización. Estos hechos son dolorosísimos, son verdaderos crímenes que, como muy bien lo dijo Paulo,
perduran en el tiempo. Y aquí quiero mencionar algo que se me viene a la mente. El asesinato en El Salvador y secuestro del embajador de Sudáfrica, Archibald Warner Dunn. Aunque el hecho fue en 1979, a final de ese año, hasta la fecha, 2025, la familia sigue padeciendo miedo y todavía dicen, aseguran, que son sujetos de, digamos, investigaciones, persecución de parte de los antiguos terroristas. Yo digo antiguos terroristas porque como tenemos acuerdos de paz, se supone que ya no deben de existir, pero ahí están presentes y ejercen del poder político que tienen. Esta familia, como muchas otras, han sufrido persecución y abandono de parte de sus estados. El embajador de Sudáfrica prácticamente fue abandonado luego del cambio de gobierno en Sudáfrica en su momento. Y hasta la fecha, tampoco la familia ha tenido respuesta o interés del gobierno salvadoreño, porque el hecho fue aquí. Los familiares son salvadoreños por nacimiento y ellos se siguen sintiendo perseguidos políticos. No perseguidos, perseguidos del terrorismo, digamos. Entonces, yo veo que lo que ha vivido Paulo es algo terrible. Me solidarizo con ustedes y con todos los asesinados en Latinoamérica. Gracias. Ahí puedo hacer una pequeña intervención. Ahí lo acaba de marcar recién el licenciado y el coronel, y queda evidente, pero todo lo evidente hay que remarcarlo porque algunos no lo quieren ver, pero esto no fue al azar, sino era un plan sistemático, de hecho por eso lo perseguían a mi papá, de cómo venía toda la izquierda y todo el comunismo a instalarse de México a todo el sur de América. No fue casualidad que estuvo Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, o sea, puedo nombrar a todos. En Brasil no logró prender, pero por eso estuvieron en todos lados. Hicieron lo que se llama militarmente la cabeza de playa en Cuba, con Fidel, y de ahí arrancaron. Por eso esto no es que cada país, los políticos incluso les queda más cómodo, y a la izquierda, no nombrar esas fechas tan lejanas del 50, si no lo quieren traer más adelante, porque si uno conoce las raíces del problema, lo puede atacar y puede buscar la solución a esa planta, en este caso sería una plaga, uno la puede dominar. En cambio ellos siempre ocultan las raíces para que no les puedan dar, y por eso que parezcan como carmelitas descalzas. ¿Me escuchas, Jorge? Sí. Adelante. Muchas gracias. A ver, gracias por la valentía, Pablo. Gracias por mostrarnos el rostro de tu hermana. Gracias por tener la posibilidad que en una formación corpórea apreciamos un ángel. Pero ese ángel también puede transformarse en fantasma. Y debiese ser el fantasma de sus asesinos. A ver si algún día estos canallas llegan a tener remordimiento, pero no es así. Para los marxistas, esto no es ni más ni menos que un costo. ¿De qué? De la lucha por alcanzar objetivos que son bien claros. Alcance de poderes parciales para llegar a tener el control total. Y estos actos y las víctimas asociadas contribuyen a dos cosas. Primero, aquellos que llevan la conducción de una sociedad ordenada, democrática, esos tomen miedo. Uno. Ese mismo hecho también produce miedo en aquellos que pudieran comenzar a trabajar por esta sociedad libre y ordenada.
Pero además, aquellos que tienen la posibilidad de intervenir con inversiones y desarrollo para un país, que se cohíban, que inhiban, que frenen su posibilidad. Y con eso van también fomentando la pobreza. Para esta gente, el caldo de cultivo de la pobreza, de la inseguridad, del miedo, es lo que contribuye a poder tomar el control. Bueno, estamos dejando fuera a un agente fantástico por lo demoníaco, por lo perverso, que era este país central, que también tenía sus satélites, llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así de simple. Y ellos, Cuba no solo fue el principal exportador y el que hizo el marketing terrorista y guerrillero. Unión Soviética era quien empujaba, quien ponía la pínsula, el poder económico también detrás de ellos. Y por último, como muy bien tú lo mencionaste, Pablo, lo que pretendían era generar este control en todo el cono sudamericano, pero desde luego se dieron cuenta que era más factible desarrollar la guerrilla en Centroamérica y en algunos países del Caribe. Y empujando hacia arriba. Con México intentaron también meterse, pero se encontraron con que como era un gobierno, un monopartido de izquierda, lo dejaron. Y en el caso de Brasil, Brasil también tuvo lucha contra ellos. Lo que pasa es que los brasileños en eso fueron bastante más severos en el actuar por un tema de coyuntura. Y por un tema de tamaño no pudieron difundirlo en todo el país, pero lo intentaron. Eso no pasó gratis por Brasil. Y hubo muchas vidas de costo ahí. Para aterrizar en lo que estamos señalando, la muerte de tu hermana, por supuesto que debe ser una señal imperenne para quienes realmente necesitamos enarbolar una bandera de vida. Y ese rostro de ángel de tu hermana me parece, tal como dijo Fernán, que nos conmueve, pero también nos mueve a seguir difundiendo la realidad, la verdad completa. Estos canallas en eso sí son muy inteligentes, en difundir lo que ellos quieren que la población conozca como verdad. Es decir, fragmentos de algunos hechos descontextualizados. No se olviden que al cegar la vida de tu hermana, cegaron y cortaron también toda la posibilidad de interacción de ese ángel con sus hermanos en familia y con todo el mundo que hubiese rodeado y colmado de su ser, de su energía vital. La interacción produce efecto. Cada vez que interactuamos con otro ser humano, entramos y dejamos, aunque sea una gota o un grano de arena, en la vida del otro. Asimismo, recibimos nosotros de quienes son aquellos agentes o personas con las cuales interactuamos. Y no nos olvidemos de algo que es sumamente importante. Estos canallas siguen operando. ¿Por qué creen ustedes que después de todos estos gobiernos, amén, de todo lo que hemos hablado, de los juicios, de toda la canallada y toda esta persecución jurídica, política, judicial, tiene un trasfondo que es que estos grupos no han olvidado, no se han desarmado, que están articulados, que siguen desarrollando inteligencia y por eso es que han logrado cometer actos de venganza, llaman ellos, actos de asesinatos selectivos después de terminados los regímenes en los cuales se pudo operar en contra de ellos. Y por último, por el momento, una vez más, gracias por mostrar la realidad, Pablo. Has tenido que crecer en una familia donde, mira, 65 años después, tu hermana está presente. Y seguirá estándolo en la medida que tengas la valentía de presentar lo que sufrió tu familia antes, lo que sufrió durante, lo que sufrió después y lo que sigue y seguirá sufriendo. Dispensa que lo diga como una condena, pero es la triste y cruda realidad. Pablo. Algo que quiero volver a dejar en claro, porque hablé que les dieron amnistía en democracia, pero algo importante, y que hay que subrayarlo con letras grandes y negritas, que el atentado fue durante un gobierno democrático. Era el gobierno de Frondizi. Y Frondizi
apareció casi a escondidas a dar el pésame, vendría a ser a papá y a mamá. Y no apareció nunca más ningún otro funcionario a acompañarnos, sino estuvimos 3 meses viviendo en el hospital militar en 2 habitaciones que se dieron ahí tipo departamento para nosotros. No hubo ayuda del Estado, sino algunos camaradas de papá, compañeros y gente civil desconocida que por ahí se arrimaba a darnos una mano. Hay 2 maestras que pasaron a ser tías mías, que no nos conocían, son 2 solteras, Chicha y Tita Scotti, que murieron ya por supuesto, y ellas venían y conseguían ropa en los colegios, pedían a sus alumnos y nos traían ropa ahí y los llevaban a la plaza a mis hermanos a tomar un helado, todo como para que se distrajeran. Y ellas no tenían otra familia, así que pasaban las navidades desde entonces hasta que se murieron con nosotros, Navidad y Año Nuevo. O sea, eso da la esperanza de que hay argentinos de bien, hay ciudadanos de bien, hay latinoamericanos de bien en el mundo. Lo único que tenemos que mostrarles la realidad, contarles la historia de lo que pasa, que despierten y acompañen a los que hacen este esfuerzo. Yo hace más de 20 años que estoy machacando con esto y recién hace 2 años he podido tomar un poquito más de velocidad y volumen en los que me escuchan y seguidores. Por eso, bueno, nunca he bajado. He hecho actos donde éramos 5, homenajeando, misas que éramos 2, homenajeando a mi hermana. Y eso es lo que no hay que bajar los brazos, unirnos en toda Latinoamérica y en el mundo, porque hay terrorismo en España, en Francia, y mostrarle al terrorismo que con la gente de bien no se juega, y la justicia que tiene que ponerse los pantalones y salir a defenderlos como corresponde, no escondernos. A papá después lo echaron cuando estaba en Europa, lo mandaron llamar y lo echaron, y nosotros quedamos en Europa y papá acá sin trabajo y vendiendo las cosas y todo, para venir. Un funcionario argentino que se llamaba El Sogaray, por ahí lo han escuchado, agarró y dijo que sacaba una reserva especial, que no, o sea, como que lo iba gastándose en cualquier otra cosa, pero que le iba a dar a él lo que el país nunca le dio, por lo menos devolverle parte de su casa para que pudiera organizar su hogar en Argentina, ya que quería volver a Argentina con toda su familia. O sea, no quería huir de la Argentina, porque era su casa, su patria. Yo siempre digo que uno no defiende, yo no defiendo mi cuarto ni mi casa. Yo tengo que defender mi manzana, es lo que nos inculcó papá y mamá. La manzana donde vivo, el barrio, la ciudad. Ahí quedó con En el un mismo problema. lugar y Ahí bajo sí, el mismo volvió. cielo. Sí. Entonces, vos no tenés que cuidarte nada más que vos solo, vos tenés que cuidar a tu vecino y tu vecino a vos, porque nos cuidamos entre todos para poder salir adelante. Y que eso el terrorismo y la subversión lo hacen muy bien, y a nosotros a veces nos falta un poquito más de coraje, algunos, para salir y acompañar estas situaciones. Así es, ¿Me Paulo. permite un poco, Sí, Marina? adelante. Pablo, Ay, le he hablaste perdido esto de la misa de 2 personas. No te olvides, donde haya 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré entre ustedes. Y él estuvo, y ustedes están vivos y siguen empujando. Fuerza. Sí, ahí tuvo un problema, pero va a volver a reconectarse. Es importante, Sergio, la parte psicológica. El trauma de una pérdida, que eran niños, más el atentado, todo esto y más las ganas de justicia y ver que los terroristas están impunes, es todo un círculo, ¿no es cierto? Si nos puedes ayudar en... Bueno, desde parte de los criminales y del terrorismo es del que es casi una bandera, es esa actitud psicopática que tienen, que es el desprecio absoluto por el prójimo, por la vida de los demás. Porque inclusive ellos han puesto, y de hecho uno lo ve en lo que está pasando ahora en Medio Oriente, es que ponen a sus propios hijos, a los propios niños de su grupo como escudo. Es decir, tienen un desprecio tan aberrante sobre lo que es la humanidad, el prójimo, el otro, porque
realmente tienen la psicopatía o el psicópata, digamos, realmente no es un enfermo mental, es un enfermo moral, es alguien que no tiene valores, que no le importa nada, tiene un fin, y la única cosa por la que se lo puede controlar es por miedo. Claro, todos estos sistemas en los cuales, bueno, pobres, que ellos lo hacen por una lucha, por el bien de la humanidad y demás, entonces tampoco tiene castigo, ni tienen persecución. Entonces un psicópata que es libre de hacer las barbaridades que se le ocurra va a seguir psicopateando, y va a seguir haciendo crímenes, y va a seguir porque no tiene más valor que él mismo. Considero que con el dolor que debe ser para él recordar su historia, lo importante que es que estas cuestiones, y con personas de carne y hueso, se sepan y se difundan. Yo realmente no conocía este caso y mucho menos la dimensión que tuvo la voladura de tu casa, que realmente quedó como la franja de Gaza. Y la gente si no lo ve y no lo siente, y realmente esa parte de la historia que del otro lado están haciendo lo posible para que no trascienda, es importante que aparezca, porque si no siguen pareciendo buenos chicos que han sido masacrados por un ejército de criminales, ¿no? Entonces, estos casos, porque realmente tu hermanita, como la hija del capitán Viola y demás, es decir, no tiene forma de justificar de ninguna forma, no hay modo, porque disparar contra un niño es realmente solamente merece un insulto, por la degradación del personaje. Y siguen, entonces, para colmo después, ellos optaron, y eso sí fue un éxito, si bien militarmente fueron derrotados, salvo en algunos de los países centroamericanos en los cuales, como Nicaragua, y Venezuela que no lo tuvo, pero que lo compró directamente. Entonces, son adquirentes. Sin terrorismo tienen la misma barbarie. Es que después actúan lo que nosotros con Josefina llamamos el victimismo. Es decir, han hecho una profesión de víctima. Se han organizado como víctimas, venden una realidad que es falsa, niegan la otra realidad que es la que es real, lo que realmente pasó, y viven de eso, cobran de eso, viven de eso, ocupan lugares públicos. Realmente la capacidad de invasión que han hecho sobre los estados a través de organizaciones, ONG, partidos políticos, y para colmo contando con el aval de algo que debiera llamarse justicia y que realmente no es. Porque el problema de la Argentina es que el sistema judicial está roto, está destruido, está denigrado. Y bueno, la única defensa que un ciudadano tiene contra la violencia de otro ciudadano o la del Estado es un poder judicial que realmente aplique justicia, aplique la ley. Y acá, o por miedo, o por condescendencia, o por quedar bien con grupos que realmente, cuando uno ve de qué hablan, de qué valor habla esta gente, que además son una minoría. No hablo de otros países, pero acá en la Argentina, las bandas de terroristas y sus parientes, amigos, allegados y demás, sí, tienen una gran capacidad de movilización, juntan 20.000 personas en una plaza, pero jamás lograron una elección. La única vez que han obtenido algún cargo ha sido camuflado detrás del peronismo, como Victoria Donda, Parrilli y demás personajes nefastos de nuestra historia. Entonces, creo que es fundamental que este tipo de historia trasciendan con el dolor de quien la cuenta y tratando de lograr difusión. Hoy, como siempre digo, este aparatito ha hecho que no necesitemos tanto a Clarín, La Nación o Página 12 que habla por el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo que hay que hacer, es una lucha que hay que dar,
esta es otra parte de esta batalla cultural que tiene que ver con el dolor, con la destrucción y con la indignidad y la psicopatía de todos estos grupos criminales, que no son otra cosa, criminales. Así es, Gracias. Sergio. Josefina, adelante. Sí, esta penetración que ha tenido estos movimientos buscan, como decía Jorge, la globalización, buscan tener el poder total y no tienen medida en el daño que provocan, porque en realidad para ellos no es daño, sino que es victoria. Y ahí estamos con un serio problema humano. El daño que se provoca en las personas, lo que provoca el miedo que no se puede resolver, porque viene de afuera y no se sabe cuándo llega, el estado de no saber qué va a suceder, y que acá en Argentina tiene muchos años, los que hemos estado, los que desde chicos estamos, bueno, los que nacimos aquí y toda nuestra vida ha estado siempre golpes de Estado, revoluciones, movimientos de uno o de otro lado, bombas por todos lados. El estado de terror que eso genera, y ni qué decir de lo que son las familias, como en este caso la tuya, Paulo, ¿no? Que lo ha vivido con un hecho propio. Pero todo esto tiene un fundamento, no un fundamento, una respuesta que es la que da el Poder Judicial, que siempre les da la razón a aquellos que han tenido, que han sido actores en estas masacres, en estas cuestiones criminales. El homicida, y no es porque respeten los derechos, digamos, del proceso en juicio o de la duda razonable o de considerar el derecho del que es considerado reo. No, no, lo hacen adrede, y en gobiernos democráticos las cuestiones que son las amnistías u otras medidas que han permitido, como Campo en el 73, en el 60 y algo fue Ilia, como vos decías, que han permitido que vuelvan al ruedo y vuelven a matar. No es que han aprendido, han tomado, no, porque su logro o su sentido de vida está en esa globalización, en ese matar al otro, porque tienen gozo en eso. Realmente les da satisfacción. Desde lo psiquiátrico, uno lo ve, que saben lo que hacen y están contentos de haberlo hecho, lo cual es terrible para la gente de bien, digamos, o que tiene otros principios, por lo menos, en lo cual es la vida, la familia, la libertad, tienen sus valores. Así que contar estas historias y contarla como vos lo estás haciendo, con el detalle que lo contás, porque ponerse solamente a relatar los fundamentos jurídicos que tenés para pedir lo que pedís, o en cuánto se violaron las cosas que se violaron, terminan siendo abstractas. Pero el dolor o la carita de tu hermana, que tendría que ser la carita que del otro lado tienen del Che. Hoy estaba viendo tu imagen y digo, esta imagen en blanco y negro tendría que ser el logo, como los del otro lado tienen el logo del Che, que lo ponen en cualquier lado. Y la carita de esta nena es la víctima de la otra cara, de la otra imagen que se ha hecho popular. Así es, Josefina, Sergio. Ha sido... el dolor para una familia no se va a pasar. Hay gente que puede estar cercana a ese dolor de una pérdida. Es terrible. Más con un atentado. En Chile, daños colaterales a la gente que por si acaso había un niño ahí, o en un tren donde iba mucha gente, había niños, también para ellos son daños colaterales. María Inés, ¿me disculpa un segundo? Sí. Desde un punto de vista son daños colaterales, pero desde otro punto de vista son galardones que les permiten sembrar el terror. Si esto no es inocente, es cierto, tu hermana es una víctima, Pablo, pero también es un trofeo para estos infelices,
porque si no haces lo que nosotros queremos, si no sales de donde estás, si no callas, eso es lo que te va a pasar. No es que te pueda pasar. Pasa a ser una verdadera estaca para poder inmovilizar o producir determinados efectos. Disculpa, Marina. No, está bien. Como dice mi madre, el miedo paraliza. Y eso es lo que quieren lograr. Coronel, ¿algo quiere agregar? Adelante. Está muteado. Después te pido la palabra. Quiero retomar un punto que tocó Camilo con relación a la Unión Soviética. Creo que tenemos que agregar todos que en esa década, recién apenas tenía 2 añitos ahí don Fidelito ahí en el gobierno, y estaban inmersos todos en aquella fantástica locura de asesinatos, de comprometer a todos los países de América Latina. Lógicamente, Sudamérica son, así como decimos los salvadoreños, es otra historia, son más tradición, países mucho más grandes. Y por eso se vinieron después a Centroamérica, ¿no? Los países más pequeñitos y las islas. Su único éxito razonable era Cuba, pero estaba el nefasto factor económico. Y aquí es donde también retomo lo que dijo Jorge. Esos trofeos para ellos significaban plata que venía ¿de dónde? De la Unión Soviética. ¿Y quién el encargado de mover la varita en la orquesta? Eran los desgraciados estos cubanos, que a medida tenía que incentivar toda esta serie de terrorismo, porque así estaban en la voz pública, en la palestra, y Cuba podría pedir millones. De los millones les daban una migaja a todos los grupos terroristas. En esa barbarie estábamos inmersos todos. Posteriormente ya lógicamente sabemos que abandonaron o dejaron en un mínimo de inversión Sudamérica y se vinieron para Centroamérica con todo. Allá estaba tranquilo México. ¿Qué? 18 años tardaron, del 60 al 79, tardaron 18, 19 años en que cayera un país después de Cuba, Nicaragua. Y lo intentaron, estuvieron intentándolo con El Salvador a partir del 81. Así como quien dice, con todos los recursos habidos por haber. ¿Y dónde se hicieron todos los terroristas y asesinos que estaban en Sudamérica ya formados? Fueron a parar a las brigadas internacionales en Nicaragua. Y después ya con toda esa experiencia y su bagaje, ¿a dónde fueron? A El Salvador. Y lógicamente estaban nuestros compañeros guatemaltecos también luchando. Ahí se paró todo. Armando, en algunos programas, muy breve, en algunos programas, fíjate que se vanaglorian algunos infames chilenos que estaban estudiando en la Unión Soviética, terminaron de formarse como guerrilleros, fueron graduados de oficiales en Cuba y combatieron justamente en los 3 países centroamericanos que tú mencionas. Y tuvieron una experiencia también en África. Y salen en la prensa, por favor, en la televisión abierta, con bombos y platillos, y todo el mundo aplaude. Dispensa. Mira, exactamente, como te digo, aquí Camilo lo puede confirmar. Acá, bueno, El Salvador es tan pequeño y está plagado de mercenarios extranjeros que cayeron acá. Siguiendo la famosa luz, del comunismo pragmático. Aquí vinieron a terminar, porque aquí también de repente hubo un país que se dignó en frenar completamente esta vorágine de asesinatos. Y gracias a que también Sudamérica tuvo digamos en ese momento habían los líderes militares que estaban en el gobierno, tuvieron la visión de si Estados Unidos no ayuda a estos países, nosotros ayudémoslos. Unos ayudaron de un lado y otros ayudaron del otro. Todavía recuerdo, lamentablemente, los venezolanos mandaron munición, pero para la guerrilla. Así es sencillo, para el 81. Y los otros países nos mandaban inteligencia y munición y algunas cosas, o no algunas cosas, muchas cosas de los que no teníamos para que El Salvador se defendiera. No lo lograron
con el tiempo suficiente para ayudar a Nicaragua, pero lo hicieron en El Salvador. Para cuando ya se abrió el chorro completo del apoyo, pues ya es otra historia. Pero ese nefasto aspecto de la economía mueve y causa asesinatos. Fuimos todos, porque yo en esa época, yo creo que no había ni nacido. Yo nací en el 62. Y ya habían asesinatos, ya había una maquinaria sangrienta buscando plata, convenciendo allá a los europeos que aquí se estaba luchando por la libertad. Mentira, que era dinero que necesitaban los cubanos. Y casi que de cada 100 millones, yo creo que si acaso mandaban 1 millón por estos lados. Pero todo era para un robo. O sea, no, así como lo dijo Sergio, no tienen en su corazón ni la mínima pizca de ¿cómo se llama?, de remordimiento. Es que no existe. Todos fuimos objetivos militares y aunque haya sido una pobre criatura que no tenía ni idea, ni mucho menos. ¿Y cuál es el otro objetivo? Llegar a tener una población civil ignorante, satisfecha e indiferente. Eso es lo que más nos mata. Son indiferentes, no quieren ver eso. Prefieren borrarlo de su mente y eso no sucedió. No fue así. Y ahí está la información. Aquí tenemos a Sergio y a Josefina. Siendo argentinos, desconocían esto. Yo, siendo salvadoreño, desconozco muchos otros casos de mi propio país, porque han sido enterrados, hábilmente enterrados, así, para que nadie los conozca. Solo para resumir, para dar tiempo también a los otros amigos. Acá allá por el 1980, 81 fue. La familia de un coronel, y es casi el caso calcado de Paulo, con su esposa y todos sus hijos, allá en un pueblo lejano, fue atacado a medianoche. El resultado, más de 30 o 40 guerrilleros, el hombre estaba armado con una subpistola y qué sé yo, 200, 300 cartuchos, no iba a durar, y así fue. Los quemaron vivos, a todos. La sociedad salvadoreña borró eso. Es una cuestión de película, no existe, nadie reclama, nadie dijo nada. Ok, el coronel porque era militar. ¿Y qué de la señora y sus hijos? Armando, disculpa, es uno de los efectos que persigue el actuar terrorista y lo consiguen. Así es. Así es. Por favor, permiso. Disculpe. Licenciado. Voy a ser rápido, solo para Pablo quería continuar lo que dijo Josefina y Sergio. Estos terroristas crean una psicopatía y la aplican. Voy a contar una anécdota. Hace más o menos ahí por el 2010-12, llega una delegación salvadoreña compuesta por diputados de el Farabundo Martí a Argentina. Se les recibe, por supuesto, es una delegación de la Asamblea, y se les da una cena diplomática. Pero uno de ellos fue el que capturó y asesinó a un gran empresario que en ese momento, cuando fue secuestrado, fue ministro. Y él contó ahí, con lujo de detalles, cómo había sido el secuestro y cómo le había puesto el cañón de la metralleta en el costado y había jalado el gatillo
y cómo la ráfaga lo había dejado ahí en los estertores. Y en ese momento, en plena reunión diplomática, el sujeto se reía y gozaba cómo le salía la sangre y todo lo demás. Claro, no cayó muy bien, pero eso demuestra el grado de la, digamos, de mentalidad que tiene esta gente. Lo gozan, lo viven, lo reviven. Entonces, son verdaderos psicópatas. ¿Para qué? Para mostrar su superioridad. Igualmente, fueron asesinados hijos de militares, como el caso del asesinato de la jovencita Ana Isabel Casanova Porras, que si no me equivoco tenía la nacionalidad salvadoreña, pero también la nacionalidad chilena. Entonces, vemos nosotros que todas estas personas utilizan, digamos, su desprecio por la vida humana, por el ser humano, como un arma política. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Los toleramos. Los políticos se niegan a reconocer esa verdad. Procuran, y muchos de los deudos, procuran no recordarse de lo que vivieron. ¿Por qué? Porque siguen siendo perseguidos por la izquierda. Por eso yo admiro a Paulo, Valiente. que es francamente, nos trae al presente los efectos del terrorismo y por qué debemos nosotros de defender a nuestros militares y por qué debemos de condenar siempre todo acto terrorista, sobre todo contra población civil inocente. Gracias, licenciado. Voy a darle la palabra a Paulo inmediatamente. Los voy a invitar después a hacer una reflexión final y vamos a terminar. Pero quiero contar que Paulo también sigue en algo que quiero que él comparta y que él nos cuente. Adelante, Paulo. Bueno, ahí, antes de ir a la plaquita esa que pusieron, los subversivos terroristas que generan terror. Por eso la sociedad muchas veces se aplaca por el terror, que lo que necesitan generar terror. No inventaron nada nuevo, lo ayornaron, lo actualizaron. Nerón decía pan y circo y tenía que liquidar lo que decía hoy el licenciado y eso, la cultura, sin educación y tenés que comer de mi mano, entonces yo te manejo a la población y la dirijo a donde quiero. Es lo que iban a hacer a las universidades los terroristas, a buscar la franja etaria de jóvenes para poderlos captar y meterlos en el terrorismo, desvirtuando la realidad de los hechos. Y la vida para ellos no vale 2 centavos. Si ellos tienen que ir van por una persona y en el interín caen 30, 40 o lo que sea de inocentes, ellos no les importa nada, absolutamente nada. Ellos lo único que les interesa arrasar y tomar su posición y terminar con el hecho. Ahí me gustaría, hay tantas cosas para decir de esto porque son 65 años, es muy difícil en tan corto tiempo explicar todo esto. El 12 de marzo en Capital Federal de la República Argentina, en Avenida Dorrego y Libertador, se hizo un mural con varias víctimas, porque hablamos de Jimmy, la primera víctima, pero yo el homenaje no es para Jimmy, es para todas las víctimas. Ella lamentablemente es la cara visible de la primera, pero en realidad yo voy por todas las víctimas. Y acá hay víctimas militares, civiles, maestros, policías, soldados. Yo llamo a los soldados, hay un coronel ahí, y un soldado no importa el rango, ni para arriba ni para abajo, ni los galardones, ni las estrellas que tenga, ni horizontal en la fuerza que esté, sea de seguridad o fuerzas armadas. Un soldado es un soldado besa la bandera y jura por esa bandera, por su patria, por su ciudadano, hasta perder la vida. Y el coronel ahí me lo puede afirmar a eso.
entonces va más allá y su familia siempre queda comprometida en esto, que es lo que no sabe mucha gente, porque él no solo juega su vida, sino la de su familia, y lo puedo contar en carne propia que nos pasó a nosotros. Nos tocó la familia, y hasta el día de hoy. Tengo un hermano que estuvo en Tucumán, en Formosa, el 5 de octubre también, donde murió el soldado Luna, que trataron de hacer el copamiento del regimiento de Formosa. Entonces invito este 12 de marzo, acá en Argentina va a ser entre las 18 y las 20 horas, pero que si quieren juntar en algún lugar por las víctimas muertas por la subversión, júntense con su bandera, con una vela, con una flor, en un lugar simbólico que ustedes consideren, y le rezamos una oración y le pedimos a la justicia que de una vez por todas se ponga los pantalones y salga a hacer lo que tiene que hacer. Justicia, no tuerta, ni tapada, ni ciega. Acá hay militares que están presos hasta el día de hoy por hacer lo que tenían que hacer, defender a su patria, a su bandera, a sus ciudadanos que le dieron la espalda. A nosotros nos dieron la espalda también los ciudadanos, y yo soy civil y me dieron la espalda. Jimmy, mírenle esa cara, le dieron la espalda. Entonces pido por favor por ellos, y voy a dar una pequeña reflexión. Si me dan un segundito más, no sé, capaz que nos hemos pasado de tiempo. No se preocupe, Pablo, adelante, todo el tiempo que quiera. Yo le pido a Jimmy perdón en nombre de la patria, de sus ciudadanos, del país, por no darle el lugar y el descanso que necesita para tener la paz en estos momentos que hemos pasado en esta Argentina. Y pido no solo por ella, sino por las víctimas, por los presos políticos y por sus familias que sufren cada día. Y le pido a la Virgen de Luján, que es la madre de la patria en Argentina, que bregue por eso, ruegue por nosotros, y viva la patria y viva Latinoamérica. Gracias, Pablo, por tus palabras. Sin duda, el de arriba va a escuchar esas hermosas palabras hacia tu querida hermana, que desde arriba es tu angelito y te debe estar mirando con una sonrisa inmensa. Adelante, Fernán. ¿Qué puedo decir? Nada más que me uno a todas tus intenciones, Paulo. En El Salvador tratamos de desarrollar esto mismo a través de un grupo que se llamó Víctimas del Terrorismo El Salvador. No logramos tener los resultados que hubiéramos querido, pues todavía aquí pesa mucho miedo a decir soy víctima. ¿Por qué? Porque los terroristas todavía están vivos y todavía tienen mucho poder político. Para terminar, por poner un ejemplo, un expresidente de la Asamblea, miembro del FMLN, es, si no me equivoco, capitán del ejército soviético, solo para poner un ejemplo. Entonces, todavía hay miedo, un miedo que tenemos que ir venciendo poco a poco. Solidaridad, y te felicito, Paulo. Hago una subrayada muy chiquitita que no la inventé yo. El mal no triunfa por el mal mismo, sino porque el bien no hace nada. Los ciudadanos de bien tienen que salir a las calles, porque nadie te robó nada ni nada. Sos vos y somos nosotros los que tenemos que defendernos. Paulo, me quiero salir un poquito de todo lo que, para darle la palabra rápidamente a los demás. ¿Hay alguna posibilidad que nos puedas acompañar el próximo martes? Pues me están llegando varios mensajes que quieren seguir escuchando, que nos cuentes un poco más, así que te dejo invitado para el próximo martes en la segunda parte de este programa. Si te parece, Con mucho gusto. Ok, así que ya saben los panelistas que nos va a estar acompañando Paulo entonces. Jorge, en la reflexión final. Solo dar las gracias a Dios por esta víctima que nos regaló, que es tu hermana. Dar las gracias también por el dolor que han sufrido y siguen sufriendo.
dar las gracias por ese dolor que no sea inútil de tus padres, el desgarro de tu señora madre, dar las gracias por esta familia que han tenido que sacar adelante con esa pérdida, y doy las gracias también porque el que tengas la capacidad y la valentía de enseñar cómo se sigue adelante, cómo se camina, tratando de construir verdad, cuando los asesinos todavía merodean, cuando el lobo está todavía en la sombra, exige valor. Son un tremendo ejemplo, que Dios los bendiga. Y ya que mencionaste a Nuestra Señora de Luján, a mí me bautizaron en una iglesia que tiene la advocación de María Santísima en la Virgen de Luján. Gracias y Dios los bendiga. Gracias, Jorge. Coronel Granado, adelante, para darle la palabra. Bueno, muchas gracias. Para Pablo y para todos los soldados, el patriotismo no tiene grado militar. Hasta un civil uniformado defendiendo su patria tiene lo mismo que tiene un soldado, que tiene el máximo rango militar. Por eso es que nosotros en El Salvador consideramos la palabra soldado porque es lo básico. Sin eso que tiene un soldado, difícilmente lo van a tener nadie más hacia arriba. Y pedimos justicia para todos nuestros militares y también recordando las víctimas civiles que sencillamente se les cruzaron a estos animales. Gracias. Gracias, Coronel Granado. Perdón, Josefina, adelante. Sí, creo que visibilizar las muertes provocadas por el terrorismo, por estas organizaciones, como también visibilizar las muertes provocadas por la justicia. Eso es lo que estamos pregonando y lo que venimos haciendo en este programa y bueno, en los escritos o en los otros espacios que podemos tener. Agradecer que haya gente como vos, Pablo, que sigue adelante y que muestra que hay valor, hay fortaleza, aún en el más extremo dolor. Así es, Josefina. Sergio, adelante. Bueno, todos mis respetos por tu lucha y por tu valentía para poder seguir adelante, porque es difícil sobrellevar cierto tipo de historias, pero se puede, porque la capacidad de los seres humanos para sobrevivir hace que todavía seamos cada vez más en este planeta. Y bueno, insisto, seguir visibilizando la parte humana de todo este tipo de cosas. Nosotros, desde nuestro lugar, luchamos por que se haga justicia y con respecto a la gente que está sufriendo procesos, muriendo en malas condiciones en la cárcel. Pero bueno, es derecho, es política para algunos, es una cuestión de Fuerzas Armadas para otros, pero fundamentalmente tu caso, y como la de muchos, si el trabajo, que supongo que también sabes que hace Victoria Villarroel con el CELTIP, es a las personas. No importa si de izquierda, de derecha, con uniforme o con guardapolvo, o vestida de bebé en una cama como tu hermanita, ¿no? Esa es la gente que este sistema del terrorismo arrasa. Y a lo que hay que hacer es público y que se visibilice, porque si no siguen vendiendo esta historia de son buenos chicos. Y no son buenos chicos, son los psicópatas. Gracias por estar. Yo les quiero agradecer una última palabra a todos, porque lo importante de todo esto es hacer conocer la historia. Les doy gracias a todos. Cada boca que sale, cada palabra que sale de sus bocas multiplica el conocimiento de la historia y es lo único que nos va a llevar adelante, conocer la verdad, lo que sucedió. Les agradezco muchísimo por esto, es invaluable. Pablo, no me emocione que tengo el lagrimal descompuesto yo. Necesito fuerza para leer lo que me queda. Dice así. Yo al escuchar a Pablo, yo no leo hacer justicia ni resarcimiento. No quiere hacerse millonario con esto, no está contando la historia para que... No, él lo está dando
para que la gente visibilice lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que escribí yo acá? Se los voy a leer. El relato de una historia triste que su desenlace sin duda fatal. Una niña de 3 años, yo no adorno las palabras, asesinada a sangre fría. Vista y paciencia a su familia, a sus hermanos pequeños, destruyeron una familia, pero la hicieron más fuerte, porque esa lucha por hacer ver que los terroristas son unos desgraciados, ellos difunden ese dolor, pero también hacen que se visibilice a las víctimas del terrorismo, que debía ser no tan solo en Argentina, en Chile, en El Salvador, en Uruguay, en toda Latinoamérica, porque terroristas, estos mugrientos están por todos lados. Así que sigamos dando a conocer por Jimmy y por todos los demás que han fallecido lamentablemente en actos terroristas. Así que bueno, nada más que seguir dándole fuerza a Paulo. El próximo martes te esperamos. 333 personas que necesitamos que visibilicen este programa, que lo difundan. Puede ser a una persona, a 2, a 3. No es necesario que llenen aquí comentando, pero con solo escucharnos y con el respeto que lo han hecho, les agradezco. Los espero el próximo martes a todos. Buenas noches y muchas gracias en otros Destinados a Morir. Buenas noches, Paulo. Un abrazo grande. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.